Lamento decirles que les tengo una muy mala noticia. Y es que resulta que este año por sus carros van a tener que pagar más impuestos. Y aunque la mayoría de ellos realmente no va a subir mucho, estamos hablando de 20.000, 30.000, 40.000 pesos, habrán otras ocasiones, con algunos carros específicos, en donde ese impuesto va a subir 300, 400, 500, 800, 1.000.000 y hasta 2 millones de pesos. Y es que para que ustedes entiendan bien cómo es que sucede esto, deben saber cómo es que funciona el tema de los impuestos vehiculares. Resulta que el avalúo sobre el cual se cobran esos impuestos lo dicta el Ministerio de Transporte. Esos avalúos generalmente bajaban año tras año, obviamente. El carro entre más viejo vale menos. Pero resulta que desde el 2023, y ya se hizo costumbre, 2023, 2024, 2025 y ahorita nuevamente en 2026, solo que en este año ya se dieron garra, pues los avalúos suben. En vez del carro volverse más barato, porque ahora es un año más viejo, resulta que desde el 2023, cada año esos carros se vuelven más costosos y por ende usted va a pagar más impuestos. Ahora, también hay que entender que hay unas tasas sobre las cuales se cobran esos impuestos. Dependiendo del valor del avalúo, usted puede pagar sobre el 1.5, 2.5 o 3.5%. Y esos límites los fija también el gobierno nacional. Y es que resulta que cuando un vehículo, por ejemplo, estaba pagando sobre el 1.5 porque se encontraba sobre el primer límite, pero resulta que este año le subieron el avalúo, puede estar pagando sobre el 2.5% y es ahí donde se dispara lo que usted tiene que pagar de impuestos. Y vamos a iniciar con el mejor ejemplo de todos, porque hay muchísimos. En este momento me encuentro haciendo la actualización de la revista Tips Cars para el mes de enero y ustedes saben que pues en enero no solo hago lo que son los cambios de los valores recomendados a pagar por los vehículos, sino que también les actualizo la información como el valor del SOAT o por ejemplo cuánto van a pagar aproximadamente de impuestos por sus carros. Pues bueno, aquí tenemos un ejemplo muy claro. Resulta que el Mazda 2 Touring mecánico modelo 2023 en el 2025 tenía un avalúo de 55.291.000 pesos, que eso, teniendo en cuenta las bases sobre el cual se cobraba el impuesto, pues bueno, que en el año pasado era de 55.679, perdón, de 55.679.000 pesos, hasta ahí esos carros pagaban el 1.5%, o sea, este Mazda 2 en específico pagaba sobre el 1.5% porque no alcanzaba a sobrepasar ese avalúo. ¿Qué pasó este año? Resulta que el mismo Mazda 2, el mismo modelo, la misma versión, ahora está evaluado en 58.167.000 pesos. ¿Qué me dice el gobierno que ahora son, digamos, las bases sobre el cual se cobra ese avalúo? Pues bueno, resulta que el gobierno lo fijó en 57.349.000 pesos. Eso quiere decir que el mismo Mazda 2 que el año pasado pagaba sobre el 1.5%, este año va a pagar sobre el 2.5%. ¿Y a cuánto equivale esto en plata? Pues bueno, un Mazda 2 Touring mecánico modelo 2023 el año pasado probablemente pagó un valor cercano a los 850, 860.000 pesos, añadiéndole las arandelas que siempre le añade Hacienda. 850, 860.000 pesos. Ese mismo carro este año puede estar pagando un valor cercano entre 1.450.000 y 1.500.000 pesos. En otras palabras, ese impuesto le suben más de 600.000 pesos, lo cual considero que sería un golpe durísimo para el que tenga ese carro. O sea, vuelvo y digo, no es que a todos los carros se le vaya a subir el impuesto en 600.000 pesos, no. De hecho, los más viejitos le van a subir 30, 40, 50.000, a lo mucho 80.000 pesos. Pero estos carros que se encuentran sobre los límites, para pasar del 1.5 al 2.5 o peor aún del 2.5 al 3.5, se les va a disparar muchísimo, pero muchísimo el impuesto. Y como pudieron darse cuenta, en este caso, esta persona va a pagar, o estas personas van a pagar alrededor de 600.000 pesos adicionales en comparación con el año pasado, solo que esta vez tiene un carro un año más viejo. Y si usted cree que eso es triste, imagínese ser dueño de una flamante Mitsubishi Montero Sport modelo 2021, que el año pasado tenía un avalúo, según el ministerio, de 123.580.000 pesos, o sea, estaba en el segundo rango, el que paga un impuesto sobre el 2.5% de ese avalúo. Pero resulta que este año el avalúo le subió a 130 millones de pesos,
O sea, ya no paga sobre el 2.5, sino sobre el 3.5. ¿Qué significa eso? Que ese carro el año pasado estaba pagando aproximadamente unos 3.100.000 pesos de impuestos. Pero este año el impuesto le subió a más o menos 4.600.000. Lo que quiere decir que el impuesto se le disparó en 1.500.000. El carro es un año más viejo, pero el impuesto le subió 1.500.000. Claro que la buena noticia es que no todos tienen ese salto tan brutal. No a todos les va a tocar pagar 300, 400, 500 o 1.500.000 más de impuestos. A la mayoría, diría que más o menos al 90% de los carros que he revisado, se les sube el avalúo y por ende van a tener que pagar más. Pero, pues digamos que no va a haber tanta diferencia. Por ejemplo, el dueño de una Trailblazer modelo 2022 que el año pasado pagó aproximadamente 4.500.000 en impuesto, este año, ya que le sube el avalúo en 6 millones, le va a tocar pagar aproximadamente 4.800.000. O por ejemplo, el que era dueño de un Onix Aptiv modelo 2020, que el año pasado estaba evaluado en 39.235.000 pesos y este año le sube el avalúo a 41.276.000 pesos. O sea, el impuesto le sube de más o menos 580, 590.000 pesos a unos 630.000 pesos. O el campesino que tenía una Dimas 2015 que estaba evaluada en 51.500.000 y le subió la evalúa a 54.300.000. O sea, a esa persona le va a tocar pagar más o menos 100.000 pesos más de impuestos. Y eso en este año, porque si usted mira la parte de abajo donde está año por año, se va a dar cuenta que entre más nuevos, más se amplía la diferencia y por ende más va a tener que pagar de impuestos. Claro que las personas que tienen carros un poquito más viejos y baratos, como por ejemplo una Veo 2011, cuyo valor el año pasado estaba en 17.600.000 y este año pasó a 18.500.000 pesos, pues realmente el impuesto le va a subir solo como 20.000 pesos. O los que tenían un Sandero 2023, que su valor era 50.860.000 el año pasado, o el 2024 de 54.900.000, que pasó este año, el 2023 a 53.300.000, o el 2024 a 57.700. Esto significa que el que tenía el 2023 o el que tiene el 2023, el impuesto le subirá 30.000, 40.000 pesos, pasándole de 780 a 810.000 pesos aproximadamente. Pero el que tenía el 2024, el impuesto le pasa de más o menos 830.000 pesos a 1.440.000 pesos. O sea, por un añito y simplemente por subirse en esa escala, porque el gobierno le subió los avalúos a los carros en vez de bajárselos, pues esa persona que se compró un Logan 2024 o que tiene un Logan 2024, pues va a tener que pagar 600.000 pesos más de impuestos de lo que le tocó el año pasado. Y así podemos dar muchísimos ejemplos. Claro, carros que le subirá 10.000, 20.000, 30.000 pesos y otros carros que le subirá 300, 400, 500, 1.000.000 o más. E incluso hay carros que le subieron 2 o 3 millones de pesos el impuesto, pero ya son carros mucho más altos que si yo les muestro ejemplos, se van a decir, no, pues el que tiene para el whisky, que tiene para el hielo. Aún así, eso no le quita el golpe durísimo al bolsillo a muchas personas. Por eso traté como de mantenerme en los carros más comunes, ¿no? Para que ustedes vean que no solo se afectó a los más ricos, sino que se afectó realmente a la mayoría de las personas, a todos. Que claro, sacar 30.000, 40.000 pesos no afecta mucho. Pero en este caso, alguien que tiene un Logan no es una persona rica. Y aún así, el impuesto le puede estar subiendo 600.000 pesos. Ahora, una persona me decía por ahí, no, es que el SOAT prácticamente no subió. Y claro, es que el SOAT subió 2.000 o 3.000 o 4.000 pesos. No subió más. Pero lo que no se le subió al SOAT, se le subió el impuesto. ¿Sabe cuál es el problema? Que si no le sube el SOAT, el servicio que se te presta en un accidente desmejora. Porque la prima con la cual se va a utilizar para pagar el servicio es menor. Mientras que lo que tú pagas de impuestos, pues técnicamente no lo ves de forma tan directa, ¿no? Yo en lo personal prefiero pagar un poco más de SOAT, pero no tanto impuesto. Porque al menos con el SOAT, y lo digo porque el día que me atendieron con el SOAT en un accidente, fue la mejor atención médica que he recibido en mi vida. Y algo que he tenido claro últimamente y algo que me ha llegado de personas que me han dicho es que el servicio desde la llegada de las ambulancias ya no es tan bueno como antes. Antes las ambulancias se mataban por ir a recoger a alguien de un accidente. Hoy ya no es tanto. Y el servicio antes era premium de una vez y ahora como que te hacen esperar un poco más. Entonces, eso es lo que pasa cuando no se le sube mucho al SOAT. Entonces el servicio se desmejora. Pero cuando se le sube más a los impuestos del carro, realmente no los ven muy reflejados, que digamos.
Finalmente quiero que observen cuál era el avalúo de una Dimas 2015 en el año 2022, el cual era de 44.500.000 pesos y ahora su avalúo es de 54.200.000. Esto quiere decir que este carro es ahora 4 años más viejo, pero el ministerio le subió su avalúo en 10 millones. Porque es que, como dije, desde el 2023 los avalúos han venido subiendo. Antes siempre bajaban. Año tras año el carro valía menos, o al menos el avalúo en el ministerio valía menos y por ende el impuesto cada vez era menor. Y ahora, año tras año, los avalúos suben y por ende las personas cada vez tienen que pagar más impuestos sobre su vehículo, a pesar de que este año tras año se vuelve más viejo. Así ha funcionado en los últimos años, entonces tengan muy presente, revisen si su vehículo es de esos afortunados, porque sí los hay, algunos pocos, que no le subió el avalúo, sino que le bajó, o ustedes de la gran mayoría cuyo avalúo subió y por ende va a tener que pagar más impuestos. Ahora sí, díganme qué piensan de todo esto en los comentarios. Ya saben, dale like, comenta, comparte, suscríbete. Mejor dicho, comparte en todas partes para que la mayoría de las personas se enteren de que este año probablemente van a tener que pagar más impuestos sobre sus carros. Especialmente esas personas que tienen carros que en este momento, comercialmente hablando, valen como entre los 55 y los 70 millones de pesos. Probablemente esas personas van a tener que pagar no 20.000, no 30.000, no 40.000 pesos de más, sino que probablemente 300, 400, 500.000 pesos. Así que ya lo saben, déjenme todas sus opiniones en los comentarios. Nos vemos en una próxima.